Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Damos la bienvenida a los senadores integrantes de esta comisión. También saludamos a la Secretaría Ejecutiva. Quiero solicitar ahí a la señora Araceli si tenemos cuenta, por favor. Sí, Presidenta, tenemos cuenta. Tenemos una información de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, señora Ivana Polra, mediante la cual informa sobre la proporción en que ha aumentado el número de siniestros de tránsito en relación al mayor número de vehículos del parque automotriz en los últimos 10 años, tanto en zonas rurales y urbanas. Además, se comunica la evolución de la siniestralidad por velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo en ambas zonas. Muchas gracias, Araceli. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La comisión había solicitado efectivamente este oficio a la CONACET, así que lo vamos a dejar a disposición de cada uno de los senadores. Senador García Huidobro. Sí, Presidenta, yo creo que es bien importante esta información porque sería importante que ojalá lo pudieran, la Biblioteca del Congreso también pudiera hacer un estudio al respecto con lo que significa el trabajo en otros países en lo que es la reducción de la velocidad. Lo que sí hay algo positivo. Cuando teníamos un parque vehicular de 3.600.000 vehículos, los siniestros por 10.000 habitantes eran de 10.000 vehículos eran de 17.9. Y resulta que hoy día que tenemos prácticamente un 50, un 60 o 70% más de vehículos, está en la baja, por lo tanto el 2020 está en 13.2. Por lo tanto, cuando ahí se dice que proporcionalmente están aumentando estas mismas cifras los ambientes, proporcionalmente. Así que es interesante, yo creo que tenemos que hacer un estudio más profundo a esta información que nos ha llegado. Muchas gracias, senador. Ok, tenemos invitados en la sala de espera. Hagámoslo pasar, por favor, a cada uno de ellos. Entiendo, representantes del Ministerio, de la CONACET y otros. ¿Por el primer proyecto? Ya. Vamos a empezar con la... ¿Es que pudiéramos... Sí. Es que no me echan de la... Sí, es que lo habíamos conversado antes, respecto al primer punto. Exacto. Muy buenos días. Saludamos a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, al equipo que la acompaña también para la sesión del día de hoy, también a la Biblioteca del Congreso Nacional, a los profesionales que nos apoyan en esta tarea. Vamos a iniciar el trabajo de la comisión con el primer punto de la tabla. Hoy día vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional. Este es un proyecto iniciado en moción de los honorables senadores señora Ebensperger y señor Sandoval, que prorroga las licencias de conducir que se indican hasta el año 2023. Ya habíamos aprobado anteriormente un proyecto de ley en la misma línea en marzo del año 2020 para abordar el tema también de las dificultades que significa renovar la licencia en contexto de COVID-19, una iniciativa que han solicitado también algunas municipalidades y algunos senadores que nos acompañan el día de hoy. Así que le voy a dar la palabra a la Secretaría para que haga una pequeña relación sobre el proyecto de ley. Presidenta, este proyecto ingresó al Senado el 22 de diciembre del 2022. Corresponde a una moción de los honorables senadores señores Katz, señora Ebensperger y señor Sandoval. Se encuentra en primer trámite constitucional, no tiene urgencia, tampoco tiene normas de rango orgánico constitucional, ni artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. El objetivo es prorrogar la vigencia de las licencias de conducir que venzan los años 2020, 2021 y 2022. Los autores de la moción hacen presente que con ocasión de la pandemia del virus COVID-19, el 30 de marzo de 2020 se publicó la ley 21.222, la cual, previendo la imposibilidad tanto de los ciudadanos como de las municipalidades de realizar el trámite de renovación de licencia y con el objeto de evitar el colapso de las municipalidades del país y consecuentes aglomeraciones que comprometieran la salud pública, prorrogó por un año la vigencia de las licencias de conducir que vencían durante el año 2022. Asimismo señalan que la mencionada ley fue luego prorrogada por la ley número 21.313, promulgada el 11 de febrero del año 2021, con la misma finalidad.
Por otro lado, agregan que la pandemia del COVID-19 aún no ha terminado y los protocolos, restricciones y aforos correspondientes siguen vigentes. Ante ellos, las municipalidades no cuentan con los recursos ni la capacidad para atender a todas las personas que requieren renovar su licencia conductor, sobre todo considerando que deben tramitar el triple de solicitudes que en un año de condiciones normales, pues a quienes vencen sus licencias en 2022 deben adicionarse los rezagados de los años 2020 y 2021. Luego indica que, sumado a lo anterior, se agrega el antecedente de que estamos en presencia de la variante Omicron, la cual ha sido calificada como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, solicitan prorrogar la vigencia de las licencias de conducir, ya que de no hacerlo se generará un colapso en las municipalidades y producirá aglomeraciones que pueden facilitar la circulación y contagio de la variante Omicron, afectando gravemente la salud pública. El proyecto está estructurado sobre la base de un artículo único, que propone la prórroga de las vigencias de licencias de conducir, cuyo control correspondiera realizar durante los años 2020, 2021 y 2022, las cuales se entenderán vigentes hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva del año 2023. Eso es todo. Muchas gracias, Araceli. Le voy a ofrecer la palabra al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto a este proyecto de ley. Ministra. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por su intermedio. Saludo a todos los integrantes de la comisión y a las personas que están participando en esta sesión. Nosotros respaldamos esta prórroga por la situación que se acaba de describir y solo quisiéramos incorporar dos temas que nos parece importante tener en cuenta y que podrían facilitar esta postergación. Cuando hemos postergado por un año, lo que pasa en general es que las personas relajan la sensación de urgencia por razones obvias y estamos acumulando una fila, digamos, de licencias no renovadas que va creciendo con cada prórroga. Entonces, quisiéramos ver la posibilidad de hacer una diferencia, al menos con los conductores profesionales que llevan pasajeros, que requieren estos controles por razones de seguridad también de los pasajeros, y tal vez podríamos explorar la posibilidad de que en el caso de ellos, la extensión les reconozca la vigencia de la licencia que ya está postergada, por ejemplo, hasta un mes después de la fecha en que tienen una cita para renovar. Con eso podríamos disipar esta fila que se va acumulando y le daríamos también un elemento de seguridad a las personas que tienen conductores profesionales. Eso es para buses, taxis, camiones, básicamente. Esa es una de las cosas. La otra es una sugerencia del alcalde Rodolfo Carter de la Florida, que plantea la posibilidad de que, por ejemplo, el examen del oftalmólogo se pueda hacer en un lugar externo a la municipalidad y la persona lo pueda llevar. Porque uno de los déficits que tienen las municipalidades para atender con más velocidad es la capacidad de hacer ese examen. También me parece importante tener en cuenta esa posibilidad y facilitar la renovación de la licencia, no solo la postergación, sino también hacer más fluido el proceso para poder disipar, como digo, esta acumulación de personas que cada año que se posterga se va, porque aquí hay postergación del 20, 21, 22 y vamos a llegar al 23, entonces hay un acumulado muy... Esos son los comentarios que tenemos y si fuera necesario podemos redactar algún texto especialmente referido a esta diferenciación para los conductores profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Hood. Se ofrece la palabra sobre el proyecto de ley. Tiene la palabra senador Sandón. Presidenta, mire, yo no estoy de acuerdo ni dice la ministra. Primero porque las municipalidades, yo por lo menos las que he visto, están absolutamente colapsadas. Entonces aquí tenemos problemas hoy día con conductores profesionales, más vamos a tener. Y en el fondo la responsabilidad o el peligro se aplica igual. Y segundo, quiero decirle que le puedo dar los datos donde se consiguen los informes, las licencias y las recetas oftalmológicas por 7.000 pesos y listo. Entonces, con esto vamos a tener
ciegos manejando, así de claro. Eso es muchísimo más peligroso que el primer punto que planteó la ministra. Me parece una muy mala idea del alcalde Carter. El gran problema que tenemos en estos sectores, ¿no es cierto? Y que le puedo dar 1000 ejemplos prácticos, es cómo los certificados médicos, lo que usted quiera, se consigue a precios muy baratos en consultas particulares. Entonces, ¿cómo se llama? Hay hasta ópticas que tienen detrás de la misma óptica en los pueblos, un oftalmólogo que es el dueño de la óptica y le pone lo que usted quiera. Así que no se preocupe. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Creo que como está bien. Muchas gracias, senador Osandón. Senador García Huidobro. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que las palabras del senador Osandón son bastante claras. Lo único que yo quiero hacer, soy testigo de la molestia y la desesperación que existe de conductores que no han podido renovar, porque está colapsado esto, y la verdad es que la gente hoy día está sin licencia conduciendo. Por lo tanto, es muy grave el hecho que no le prorroguemos justamente la posibilidad, porque no le impiden poder. Ayer me llamó una persona, me dijo, me dieron una hora para abril, cuando necesita esa persona seguir conduciendo. Entonces yo creo que ojalá, presidenta, yo creo que está como está redactado. No sé si la Secretaría pudiera revisar bien esto con el fin de que sea absolutamente claro y que todas las licencias se prorroguen hasta fines del 2023. Yo creo que eso es porque ya están enredando la situación con otro tipo de materia. Creo que podríamos hacer yo creo que el sistema está bien. Hoy día es difícil que una persona saque una licencia a conducir así como era antes. Hoy día hay exámenes, yo creo que en general los municipios han hecho un buen trabajo y creo que estar externalizando eso es peligrosísimo. Así que yo votaría, presidente, y le pido votación, si es posible, tal cual como lo presentaron los señoras y señores senadores. Muchas gracias, senador García Huidobro. Ministra, tiene la palabra. Está en silencio, ministra, su micrófono, no la escuchamos. Ahí sí, es que me tenían en mudo. Quiero reiterar, presidenta, que nosotros sí estamos de acuerdo con la prórroga y tal vez, y dada la urgencia, y nosotros estamos bien conscientes de esa urgencia, lo que podemos hacer es, para la preocupación que tenemos de esta acumulación, que no empeore el problema el próximo año cuando se acerque el vencimiento de plazo, es algún tipo de gestión con las municipalidades para asegurar que hay un flujo permanente de personas renovando, que no se, es decir, que se dé vigencia a las licencias actuales, pero las que van a vencer empiecen ya las personas a prepararse y a anticipar ese vencimiento. Creo que eso también podría resolver esta preocupación, pero nosotros sí estamos de acuerdo con la postergación. Gracias, ministra. Senador Osandón. Presidenta, si el problema es que las municipalidades no dan abasto, por lo menos Sí, la de hay un Contexto colapso. tenemos turno hasta los días sábados, no dan abasto. Entonces este no es un tema de que se adelante, no, si uno además puede renovar antes de que se venza, sí, se puede, y normalmente la gente lo hace, pero no la puede renovar 6 meses antes. No tiene ningún sentido, por lo tanto la prórroga es o no es, así de claro. Y normalmente, presidenta, los cambios no son significativos. Y por eso que es tan grave lo del oftalmólogo, porque las grandes diferencias se dan en la vista, más que en el resto, en la vista. Muchas gracias, senador Osandón. Yo me remitiría al proyecto de ley en sí mismo. La iniciativa lo que establece simplemente es la prórroga, que le queremos dar sentido de urgencia, porque además en un contexto de COVID-19, de los efectos que estamos experimentando por la pandemia, entendemos que es una medida excepcional. Y ahí yo creo, ministra, que desde el ministerio igual iniciar todas las acciones en conjunto con las asociaciones de municipalidades
para que efectivamente no se provoque lo que usted plantea, que es un atochamiento al final del día a raíz de las prórrogas también anteriores. Nosotros entendemos eso, pero la idea, y hemos recibido bastantes solicitudes desde los propios municipios, que podamos sacar este proyecto hoy día, de tal manera de dar una respuesta oportuna y trabajar en el periodo de la prórroga para que las personas renueven su licencia, y que no se provoque una situación más compleja al final de la prórroga. Esa es la intención, Presidenta, y cuente con que nosotros podemos hacer esa gestión en coordinación por fuera y aprobar, por ejemplo, el proyecto así como está. Muchas gracias. Si no hay más palabras, yo colocaría en votación el proyecto de ley que prorroga las licencias de conducir que se indican hasta el año 2023. Araceli. Senadora Sandón. A favor. Senador García Huidobro. A favor, y le pediría a la ministra, si es posible, que le ponga en discusión inmediata este proyecto con el fin de que sea ley lo antes posible. Presidenta. Muchas gracias, senador García Huidobro. Yo voto a favor. Y ahí le doy la palabra a la ministra para ver si se le puede dar la urgencia solicitada. Sí, Presidenta, lo vamos a plantear a SECPRES para pedir, porque sabemos que esta es una urgencia ahora inmediata, se aplica literalmente la necesidad de aprobarlo rápido. Muchas gracias, ministra. Ok, si no hay más intervenciones respecto al punto 1 de la tabla, vamos a pasar al punto número 2. El día de hoy también estamos convocados para continuar con el análisis en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Este es un proyecto mensaje iniciado por Su Excelencia el Presidente de la República que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, conocido como Proyecto CATI. Nosotros ya habíamos iniciado su discusión en particular. Entiendo que se han presentado más de 40 indicaciones a este proyecto que hemos ido trabajando también con el Ministerio, y le voy a dar la palabra a la Secretaría para que nos informe respecto del último punto abordado y lo que queda pendiente. Araceli tiene la palabra. Presidenta, en la sesión anterior se votó hasta la indicación número 6 del proyecto. Ahora corresponde continuar con la número 7 de Su Excelencia el Presidente de la República, que es para eliminar los incisos segundo y tercero del artículo tercero. Página 7 del comparado. Página 7 del comparado. Y las indicaciones 7 y 8, perdón, me perdí. Solo las 7, ok. Si le podemos dar lectura al... La indicación número 7 de Su Excelencia el Presidente de la República recae sobre el artículo tercero y es para eliminarlo. ¿Ya? El artículo tercero indica: las comunicaciones o notificaciones que se emitan en el cumplimiento de las funciones de fiscalización y tratamiento automatizado de infracciones de tránsito de que trata esta ley podrán realizarse por medios físicos o electrónicos. Sobre estos artículos, la semana pasada se votó la indicación número 6 de Su Excelencia el Presidente de la República, que fue aprobada con una modificación. Sí. Y ahora la indicación 7, que es para eliminar el inciso segundo y el inciso tercero. El inciso segundo señala: la Subsecretaría de Transportes podrá celebrar convenios con organismos públicos para efectos de obtener la información que permita notificar a los infractores por medios electrónicos, tales como direcciones de correo electrónico o número de telefonía móvil, la que será usada exclusivamente para el cumplimiento de las materias encomendadas en la presente ley. Y el inciso tercero señala que todas las comunicaciones que se realicen por medios electrónicos deberán ajustarse a lo dispuesto en la ley número 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, a las normas establecidas en la presente ley, a su reglamento y a lo que otras leyes dispongan. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Ministerio para que pueda explicar la indicación, porque estaría eliminando. Ay, no me queda muy claro, no nos queda claro. Gracias. Ministra. Sí. Voy a hacer una introducción, solamente un comentario, voy a pasar a Romina para que ella explique el alcance de esto.
pero es principalmente por consistencia con las otras observaciones que habíamos hecho sobre el tratamiento de los datos. Esto se refiere a acudir a otros organismos públicos para poder entregar la notificación electrónica. Pero Romina lo va a explicar con más detalle que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Romina Garrido, asesora legislativa del Ministerio de Transportes. Tiene la palabra. Buenos días, senadora. Por su intermedio la saludo y a los demás senadores presentes y la Secretaría Legislativa de la Comisión. Efectivamente, es como señala la ministra, es una indicación que busca dar consistencia a las modificaciones que se están realizando en el proyecto de ley en razón de la entrada en vigencia en junio del 2022 de la Ley de Transformación Digital. ¿Por qué? Porque porque la Ley de Transformación Digital contempla un sistema de interoperabilidad entre las entidades públicas que debería estar vigente en el año 2024 de acuerdo a la gradualidad de la misma ley, y que van a desaparecer los convenios de colaboración que hoy en día se celebran entre entidades públicas para traspasar datos, y solamente van a existir términos y condiciones electrónicos entre los servicios públicos. Entonces, el CATI en su origen contemplaba esta facultad para la subsecretaría de celebrar convenios, pero no tiene sentido en el futuro. Sin embargo, en el artículo 3º transitorio, si es que también es una indicación del Ejecutivo, si es que esta ley entrara en vigencia antes del 2024, es decir, antes de que entre en vigencia la interoperabilidad gubernamental, la subsecretaría en ese tiempo tiene las facultades para celebrar convenios, para obtener datos, pero entrando en vigencia las facultades, la interoperabilidad, hay que ceñirse a esa normativa que elimina en la práctica la suscripción de los convenios de colaboración entre las entidades del Estado, y estas, como les contaba, se someten a términos y condiciones en las plataformas digitales que van a tener que interoperar. Muchas gracias, Romina. Entonces, se elimina la facultad de celebrar convenios con organismos públicos para obtener información. Esa es la indicación. Y se mantiene que se ajustan a lo dispuesto en la ley 19.799. Exactamente. Okay. Y se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Transformación Digital, y si es que el CATI entrara en vigencia antes que comience a operar en la práctica la interoperabilidad, el artículo 3º transitorio, que también es una indicación nuestra del Ejecutivo, habilita en ese tiempo intermedio solamente a que la subsecretaría pueda celebrar convenios. Es decir, el artículo transitorio soluciona el tema de la transición que pueda darse en ese sentido. Sí. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, gracias, presidenta. Solamente reforzar que el objetivo, es decir, la funcionalidad de compartir los datos, se mantiene. Lo que pasa es que en la nueva ley se da por automático que no hay que celebrar convenios, él opera de forma automática. Solamente eso quería decir, que no es que se pierda esta posibilidad, es decir, siempre hay cómo notificar, pero en forma, ya no hay que hacer convenios entre entidades. Ok, muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra sobre la indicación número 7. Ok, ¿verdad? La colocamos en votación entonces, por favor, Araceli. Araceli, está sin micrófono. A este inciso también hay una indicación del senador García Huidobro para reemplazar el texto, y una indicación del senador Piu también para reemplazar el texto del inciso 2. ¿Le podemos dar lectura? Lo damos lectura. Sí, la indicación número 8 del honorable senador señor García Huidobro para reemplazarlo por el siguiente. La Subsecretaría de Transporte podrá oficiar a los organismos públicos para el solo efecto de obtener información que permita notificar a los infractores por medios electrónicos, tales como dirección de correo electrónico o número de telefonía móvil. Y la indicación número 9 del honorable senador señor Piu para reemplazar el cumplimiento de las materias encomendadas en la presente ley por lo siguiente. La notificación de infractores en lo pertinente, el tratamiento de estos datos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley.
Muchas gracias, Araceli. Senador García Huidobro. Yo, compartiendo la preocupación que existe eso, yo debería retirar esta indicación porque la explicación que nos dio la ministra y Romina son bastante claras, así que como digan, en el fondo yo estaría ratificando lo que existía antes, entonces creo que con la nueva ley debería retirar esta indicación para dejar absolutamente claro esto. Muchas gracias, senador García Huidobro. Esto se solucionó con el artículo transitorio igual un poco. ¿Le ofrece la palabra? Ok. Lo del senador Club me gustaría una mayor explicación a la indicación de... ¿Le puedo pedir a la secretaría ahí respecto a la indicación, La indicación número 9, por favor? La indicación del Senador senador Piu es para reemplazar la frase del texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, la parte final que dice el cumplimiento de las materias encomendadas en la presente ley, y sugiere reemplazarla por la notificación de infractores en lo pertinente. El tratamiento de estos datos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley. Sería contradictorio. Claro. Al aprobar la indicación número 7 está sentido. Exacto. Sí, esta la tenemos que poner en votación. Ok. Ya, entonces primero la indicación número 7, que era eliminarla. Entiendo que existe acuerdo, colegas, o la colo en votación, Araceli, por favor, la indicación número 7. En votación la indicación número 7 del Presidente de la República para eliminar los incisos segundo y tercero del artículo, perdón, inciso segundo y tercero del artículo tercero. O sea, Apruebo. 3%. Luego, la indicación número 8 fue retirada por el senador García Huidobro y la indicación número 9 del senador Piu. En votación Rechazada. la indicación número 9, entonces. Por unanimidad, entonces, rechazada. Pasamos entonces a la indicación número 10, que es del Ejecutivo. La indicación número 10 del Presidente de la República para reemplazar los incisos cuarto y quinto por los siguientes. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Transportes dispondrá de un sistema electrónico que permitirá a los propietarios de vehículos motorizados ingresar de manera voluntaria datos de contacto para efectos de recibir comunicaciones electrónicas, indicando una dirección de correo electrónico. Tales comunicaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 19.880 y su reglamento, y a lo señalado en el artículo 9, número 5. Asimismo, los propietarios de los vehículos podrán consultar en dicho sistema de contravenciones detectadas de acuerdo con esta ley. Las publicaciones electrónicas se realizarán de manera de impedir el tratamiento y acceso masivo de tales datos de conformidad con lo dispuesto en la ley número 19.628 sobre protección a la vida privada. Ok. Muchas gracias, Araceli. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Lo que hace esta indicación es referir a las leyes, a la ley 19.880 y a las de tratamiento de los datos. Principalmente refuerza más bien el acceso a la información, la disponibilidad de los datos, y restringe el acceso masivo a la información que es de cada uno de los usuarios. Romina, si pudieras precisar, pero eso es el espíritu general de esta indicación. Muchas gracias, ministra. Entonces, seguimos adecuándonos. Entonces, Romina. Sí, de todas maneras, además esta indicación tiene por objeto uniformar el lenguaje que se utiliza en el proyecto, respecto a que muchas veces se hablaba de sistemas digitales o plataformas digitales, y uniformarlo para hablar simplemente de plataformas digitales, pero se trata fundamentalmente de poder prevenir que existan sistemas que puedan hacer esto que se llama web scraping, que es sacar datos de sistemas automatizados como el CATI, y puedan después generar negocios que resultan efectos indeseados de poner información en Internet, información digitalizada. Así que es también amarrar un poco más
las obligaciones de protección de datos que tiene la subsecretaría, impidiendo que pueda existir tratamiento masivo de estos datos. Es una obligación parecida a la que quedó cuando se tramitó la ley que digitalizó los procedimientos judiciales, porque antes existían algunas empresas que tomaban los expedientes judiciales y hacían este trabajo. Entonces, idealmente es que el Ministerio va a estar obligado a implementar sistemas que impidan que se puedan tratar masivamente estos datos. Muchas gracias, Romina. Se ofrece la palabra entonces sobre la indicación número 10 que impide el tratamiento masivo de los datos que se obtienen a través de CAT. Senador Osandón. Presidenta, esto es una adecuación a la ley, ¿no es cierto? Eso es. Sí. En este caso es súper ingenuo. No sé, a lo mejor Condorito va a ser el único que va a anotarse para que le manden un parte, pero hay que adecuarse a la ley, así que yo estoy de acuerdo. Porque, claro, Muchas gracias. Condorito va a ser el número 1 y a lo mejor la ministra el 2. Porque es la más matea de todas. Pero el resto, nadie. Gracias. Y a lo mejor Navarro podría ser el tercero. No me voy a reír. No le va a pasar lo de Moreira. El chico es finado ya, así que no se preocupe, ministra. El chico no le queda un día. Ya. Una consulta. Senador García Huidobro. Una consulta, claro, es cierto. Lo que pasa es que aquí hay dos temas. Uno es justamente el ingreso voluntario de los datos para el efecto de recibir comunicaciones, pero por otro lado, los mismos propietarios quieren saber efectivamente si hay algún parte, digamos, y si no se ingresan los datos, es decir, no sé cómo va a ser el sistema, porque si yo quiero saber si me han pasado partes, ¿ah? Y no tengo comunicación, o no sé cómo se va a realizar esa situación, porque en el fondo la segunda parte de esta indicación dice: asimismo los propietarios podrán consultar en dicho sistema las contravenciones. ¿Ah? Y para ello, obviamente, lo deben hacer solamente los propietarios de ese vehículo, no un tercero, porque aquí entramos en un tema más complejo. Me gustaría una mayor explicación, porque lo primero, no sé, tengo mis dudas, como dice Senador Sandor, respecto a Condorito. El inciso Condorito, ya. Y le voy a dar la palabra a la ministra y luego a Romina Garrido. Ministra. Muchas gracias. Sí, yo voy a ser la segunda en inscribirme después de Condorito, pero aparte de eso, existen registros actualmente, los registros de multas no pagadas de tránsito, por ejemplo. Lo que hace esto es restringir el acceso masivo. Probablemente ustedes han hecho consultas a sistemas donde pone "no soy robot", y aparecen 6 o 8 fotos y dice marque las que tienen un semáforo o marque las que tienen cruce. Esos son justamente barreras para que no haya un software que lea en forma automática, y eso antes se hacía. Y dejaba el software corriendo consultas toda la noche y se extraían todos los datos de las personas. Eso ahora no se puede hacer. Y eso es lo que restringe esta ley. Pero también deja la posibilidad de que algunos ingenuos registren sus datos. Y el propietario siempre puede hacer la consulta, pero las consultas están hechas para que sean de una. Ya no hay una posibilidad de que uno en forma automática deje un programa corriendo para bajar la información de todas las personas. Romina. Muchas gracias, ministra. Gracias. Romina Garrido tiene la palabra. Sí, a mí me gustaría complementar que este sistema se remite justamente a la ley 19.880, que contempla una forma de notificación a los domicilios digitales únicos. Los domicilios digitales únicos que van a existir van a ser dados por el Estado. El Estado le va a dar a cada uno una casilla de correo electrónico para que reciba las notificaciones del Estado. Pero si la persona quiere tener su propio correo electrónico y reemplazar ese domicilio digital único, tiene que poder poner el correo electrónico que ha usado toda la vida. Entonces,
esta primera parte de la indicación busca eso, sin perjuicio de que aunque las personas no se inscriban para recibir los partes, va a existir en el Estado esta plataforma de domicilios digitales, pero las personas pueden asimismo entregar una dirección particular electrónica para poder recibir las notificaciones específicas del CATI o fijar su propio domicilio digital único. Muchas gracias, Romina. Colegas, efectivamente hay un domicilio digital único y la posibilidad de cambiar la dirección. Ya, Condorito, Washington. ¿No? Ya, si no hay más preguntas, en votación. Ah, no, senador Sandón. Sí, está. Unánime, creo. Ok, recabemos la unanimidad. Senador Sandón. Estoy a favor. Presidenta. A favor también. Se aprueba entonces la indicación número 10. Y me da risa porque esa base de datos va a tener 2 registros. Sí. Por suerte, Condorito sigue viviendo en Cumpeo. No, pero te llevo, ya, pero pasemos mejor. Ya. Indicación número 11 del honorable senador Piu. Él propone reemplazarlo por el siguiente. Se rechaza. Yo creo que la tengo. Unánimemente, sí. Ok, ¿podemos darle lectura, por favor, para avanzar? Ya. La indicación Manera número ordenada. 11 del honorable senador señor Piu para reemplazar el inciso 5 por el siguiente. En la implementación y funcionamiento de las plataformas electrónicas descritas en los incisos anteriores, la Subsecretaría de Transportes deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que permitan garantizar una adecuada protección de los datos personales de los propietarios de vehículos, estableciendo al menos políticas de privacidad que estén a disposición para la consulta permanente de los titulares, mecanismos de autenticación seguros y los demás resguardos de seguridad que sean pertinentes para que solo la autoridad y los titulares de datos puedan tener acceso a la información disponible en ellas. Muchas gracias, Araceli. Ofrezco la palabra respecto de la indicación número 11. Presidenta, Senador García a mí me Huidobro. parece súper razonable esta indicación. Yo digo, ¿por qué no agregamos, en vez de reemplazarlo, agregamos esta indicación? Porque creo que en el fondo lo que le interesa es justamente la protección de los datos de las personas. Entonces, yo no sé, ministra, si pudiéramos dejarla como un agregado. Romina Garre. Sí. Ministra. O Gracias, Romina. presidenta. Sí, yo creo que no sobra, refuerza. Exactamente. Y lo que no tengo claro, y eso lo puede precisar la Romina, es si esto ya está cierto en la Ley de Protección de Datos Personales, porque aquí habla de la política de privacidad, y es mucho más fuerte que sea la ley la que proteja, más que una política interna de la subsecretaría. Yo creo que nosotros deberíamos más bien resguardar los datos con lo que especifica la ley. Dejo a Romina para que lo precise, por favor. Muchas gracias, ministra. Le voy a dar la palabra a Romina Garrido sobre el punto. Sí, justamente respecto a estas indicaciones que son 2, la 11 y la 12 del senador Piu, nosotros no las estimamos que son incompatibles con los incisos anteriores que sugiere reemplazar el Ejecutivo, sino que son complementarias y fortalecen lo que la subsecretaría tiene que hacer en la implementación y funcionamiento de las plataformas digitales. Respecto al contenido de las políticas de privacidad, esto viene a ser más bien un recordatorio de que tienen que existir, refuerza y por cierto esas tienen que ajustarse al contenido de la futura ley de datos personales que vaya a existir y en lo presente a lo que señala la ley 19.628. Pero son indicaciones que entendemos que complementan la indicación 11 y la 12. Sí. Muchas gracias, Romina. Yo propongo que las mantengamos como un inciso, como un nuevo inciso. Ok. Ahora se tiene la palabra. De acuerdo. En votación la indicación 11 y 12. Senador Sandón. A favor.
Senador García Huidobro. ¿no? Sí, pero dejando claro que no es para reemplazar, es para agregar un inciso sexto a la agregar, norma. y agregamos yo no sé si pudiéramos subsumir la 11 con la 12, porque van en la misma idea. Una del senador Pío y otra es mía, pero en el fondo pretenden el mismo objetivo. No sé si usted pudiera, o con Romina pudieran acordar para no estar agregando lo mismo dos veces. Muchas gracias. ¿Cómo? No lo entendí. Sigue Ahí se aprueba con modificación y nosotros arreglamos el texto. Araceli tiene la palabra. Senador, se pueden aprobar como agregando un inciso sexto, no modificando el inciso quinto, y considerando el texto de ambas se aprueban subsumidas. Ok. La indicación 11 y 12. Ok, subsumidas entonces y a favor ambas indicaciones. Como inciso sexto. Exacto. Ahora pasaríamos a la indicación número 13 y al título 2 del presente proyecto. Araceli. La indicación número 13, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, esto se refiere al artículo 4, para reemplazar la expresión informar por notificar. ¿Podemos dar lectura al párrafo, por favor? Porque las infracciones se notifican, no se informan. El artículo 4, acá está. Senador. Está bien porque, Sí. no es para que lea todo, porque las infracciones Sí, se que no la notifican, no encontraba. se informan. Sí. Ok, si hay acuerdo, entonces lo aprobamos por unanimidad. Sí. Aprobado. A continuación tenemos la indicación 14 del honorable senador señor García Huidobro para intercalar a continuación del punto seguido la siguiente oración. En ningún caso la cantidad de los dispositivos instalados ni su localización podrán generar privación, perturbación o amenaza a las garantías fundamentales que la Constitución Política de la República garantiza a todos los ciudadanos, especialmente a aquellas relativas al respeto y protección de la vida privada, la protección de los datos personales y la inviolabilidad del hogar. Gracias. Bueno, esto tiene que ver ya con la instalación de los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y se continúa con la indicación. Se ofrece la palabra sobre la indicación número 14. Este es el artículo 5º que señala que las zonas, vías, calles o caminos, los dispositivos móviles, perdón. Sí, deberá entregarse información clara y conducción. Y la indicación del senador García Huidobro establece además esta precisión: en ningún caso podrá generar privación, perturbación o amenaza. Voy a ofrecerle la palabra a Romina Garrido sobre la indicación. Romina. Senador. Sí, senadora, primero señalar que el Ejecutivo apoya esta indicación, al igual que la indicación 15, que van en el mismo sentido, en cuanto a que incorpora lo que en el año 2018 quedó consagrado en la Constitución, que es el derecho a la protección de los datos personales, y es justamente una indicación que va en la línea de reforzar la protección de los datos personales en un sistema automatizado como es el CATI. Lo que sí sugerimos, refundirla con la indicación 15 del senador Pius, que van en el mismo sentido. Muchas gracias, Romina. Ministra. Sí, Presidenta, solo para precisar la interpretación que nosotros hacemos de esta indicación, y la puede precisar el senador García Huidobro, que la ubicación pudiera acceder a otra información que no fuera para este propósito. Por eso está todo resguardado, como lo indicó Ramón. Ok. Muchas gracias, ministra. Presidenta. Senador Osandón. Sí. Quería subsumir. Es que yo creo que estaba viendo que en este artículo era lo que planteábamos nosotros, que había que especificar el tema de la foto, que en el fondo en parte no es válido. Si no está la señalización. Si no está la señalización, porque yo sé que hay una del Ejecutivo que planteó Juan Carlos, pero la encuentro un poco amarilla.
¿ah? Y el amarillo no está de moda, entonces deje ver si aquí pudiéramos aclarar algo y poderlo concretar, porque este es el proyecto que va, este es el tema que nos va a hacer aprobar o rechazar este proyecto, así de claro. Sí, yo eso les quiero proponer, que lo podamos ahí también trabajar con el Ejecutivo, veamos una mejor redacción y les propongo que dejemos pendiente entonces indicaciones 14 y 15 y de respecto al artículo 5º. ¿Ministra estaba solicitando la palabra o Romina? No, estaba diciendo que estamos de acuerdo y que perfeccionemos la redacción porque tenemos clara la preocupación del senador Osandón. Muchas gracias, ministra. ¿Romina? Sí, no, solamente agregar que quizás esta indicación del senador Osandón, que por cierto compartimos, para más claridad de las personas debería ir en el artículo 13, que el artículo 13 tiene las excepciones sobre las cuales una persona puede reclamar ante la subsecretaría y no pagar la multa. Entonces ahí está que el vehículo haya sido sustraído, que la patente haya sido clonada, que exista un error en la identificación del vehículo y quizás ahí agregar un numeral cuarto que no exista o que no esté disponible la señalética, algo así. Página 22. Sí, senador Osandón. Gracias, Romina. ¿Puedo leer una propuesta que habíamos hecho con mi asesor? Por supuesto, tiene la palabra, senador. Gracias. Se me había perdido, por eso no la había leído. Dice, incorporar un nuevo inciso 3º al artículo 5º, que diga, no se podrá cursar multa o infracción en caso que en las proximidades de donde se encuentren los dispositivos automatizados o cámaras no exista la adecuada señalización que las advierta o estas señales no estén en óptimas condiciones. En consecuencia, para cursar válidamente una sanción, se deberá acompañar al conductor una fotografía de la infracción y la fotografía de la señalización indicando hora, lugar de cada una de ellas. ¿Qué es lo que pasa? Es que en el planteamiento que estaba haciendo el ministerio, al final es un trámite tremendo que tiene que hacer en teoría infractor. Y normalmente eso es mucho más engorroso, terminan pagando el parte o si va al juzgado de policía local el juez no lo recibe. Entonces el juez por oficio los multa y los tira todos. Entonces aquí no podrán mandar un parte. Si quieren lo leo de nuevo. Estamos atentos, senador. Claro, lo que pasa es que el artículo 5 habla de que los dispositivos, la ubicación de los dispositivos tiene que haber información clara y precisa sobre su ubicación. Usted lo que señalaba, que es lo que plantea Romina, es que en el artículo 13 hay razones por las cuales el infractor puede impugnar la sanción. Y a mí me parece que es súper coherente lo que usted plantea. Lo que pasa, el tema, Presidenta, si lo podemos dejar en el 13, esa es la otra propuesta, senador. Vamos a la práctica. Hoy día eso también se puede hacer, pues. Si usted va en la carretera y le saca un parte a los carabineros, usted podría decir aquí no hay un letrero, pero hay que comprobarlo. Y tendría que ir con un notario, y como son días después, se lo randean. Al final, esto no tiene solución. O sea, cuando ustedes sacan un parte por foto, lo paga o lo pagan. Mientras que aquí no le pueden mandar un parte si no va con la foto. Ah, ok. Claro, el no envío, no la impugnación. No lo puede. O sea, puede ellos cursar no la pueden. infracción. Si la persona está viendo, saca la foto, porque además hay dos formas. O son dos cámaras, o es una cámara que aporte el auto y se vea la señal, pues si la señal tampoco tiene que estar muy lejos. Pero lo que es claro, que en la práctica es imposible comprobar para un usuario que no estaba la señal. ¿Cómo lo comprueba? Entonces, muchas gracias, senador Osandón. Ministra. Gracias, presidenta. Tiene razón. Sí, entiendo la preocupación del senador Osandón. Solo quisiera levantar un punto práctico. Estas señales muchas veces son más de una. Generalmente en los diseños bien hechos de señalética hay una secuencia para que la persona vaya viendo progresivamente que se acerca a un lugar donde tiene una medición de velocidad. Y eso podría significar que necesitemos una red de cámaras complementaria de muy alto costo y alta complejidad de la implementación. Entonces,
yo creo que sería bueno ver alguna alternativa que nos asegure que haya por ejemplo, seguimiento de la señalética y que uno tenga el registro de aquellas que pueden haber estado alteradas y en el procesamiento se considere la información, por ejemplo, de señalética alterada para no enviar la notificación como le indica el senador. El tener cámaras para cada una de las señales como evidencia me parece que hace un poco más complejo el tratamiento porque, como indico, no es solamente una. A veces en el propio dispositivo de cámaras también se instala señalética y esa está a una altura que evita el vandalismo. Así que por eso es un poco más complejo de resolver, pero entiendo la preocupación y yo creo que en las condiciones de notificación podríamos incorporar la validación de la existencia de la legibilidad de la señal. Muchas gracias, ministra. Juan Carlos González, del Gabinete del Ministerio. Muchas gracias, presidenta. La saludo a usted y a los miembros por su intermedio. Mire, lo que pasa es que acá hay que, efectivamente, partamos de la base que estamos de acuerdo con la preocupación del senador Osandón por su intermedio, presidenta. Eso es efectivo porque el sistema se basa, insistimos, en que el infractor tenga la oportunidad de reducir la velocidad. Eso como punto uno. En segundo punto, hay que entender que este es un sistema masivo, ¿ya? Es decir, si es que muchas personas empiezan a ser presentes, es decir, por el mismo punto van a pasar muchas personas en 1 minuto, en 2 minutos. Esto no se va a instalar por donde pasa un auto a las 1000, sino que en los puntos donde hay alta accidentabilidad. Por lo tanto, en ese lugar van a pasar varios vehículos al mismo tiempo. Por lo tanto, si muchas personas tienen la misma situación de denunciar que no está la señalética, evidentemente el Ministerio tendrá que entender que algo ha ocurrido en ese caso. En tercer lugar, la señalética no se pone un letrero al lado de la cámara, se ponen varios y en etapas previas, es decir, a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, a 500 metros, hasta que finalmente se llega al punto A disminuir. La metodología, ¿no? Es como esa historia de Condorito de bienvenido a disminuya, ¿no? Entonces, el poner una cámara para cada uno de esos puntos de señalética encarecería el sistema al cuádruple, dado que no solamente tendría el punto de control, sino que además tendría cada una de las cámaras para cada una de las señaléticas, y además esto va a estar informado en el sitio web del Ministerio. Por eso que la propuesta que le hice yo personalmente al Senado fue que el Ministerio se hiciera cargo de certificar que esa señalética estaba efectivamente instalada, ¿ya? Y eso con una modificación a 2 artículos, al 9 y al 10, que lo podemos afinar, lo podemos trabajar ahí con los asesores, pero con estos entendidos previos, es decir, que estamos de acuerdo, que esto es un sistema masivo y que el que se hace cargo de certificar que eso está debidamente señalizado es el Ministerio. Eso tiene importancia porque el peso de la prueba, en este caso, queda en manos del Ministerio, hay que hacer certificaciones válidas, lo cual incluso en caso que el fiscalizador... Sí, veamos eso. ¿De quién la pone? Comunique la infracción, tendría incluso una responsabilidad administrativa respecto de esa certificación. Por lo tanto, no es una cosa menor, no es que simplemente se imprima y se diga, no, el letrero estaba ahí, sino que efectivamente el Ministerio de Transporte en su momento va a tener que establecer un sistema para poder verificar que todas las señaléticas que están planteando están debidamente visibles y informadas en el sitio web. Esa es la propuesta, estamos disponibles para discutir los detalles. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Senador Osandón. Presidenta, mire, el mismo Juan Carlos dio la razón, porque dijo que son varias señales, ¿no es cierto? Sí. Y claramente, si por ejemplo ponemos una señalética en la Alameda, que va a haber 2 kilómetros, no tiene nada que ver, son varias señales y que adviertan. Entonces basta con que exista una que se comprueba para que basta. Y yo le voy a contar una historia que es muy práctica, Juan Carlos. Mire, había en la carretera un letrero que decía disminuya a 100 kilómetros, después decía disminuya a 80, a 50, a 10 y al final decía bienvenido a disminuya. Así se llamaba el pueblo.
Esto es como el chiste del... Y ese no era Condorito. Entonces, lo que digo yo es lo siguiente. Que es lo mismo que tuvimos la tremenda discusión con el tema de las clonaciones de las tarjetas en los cajeros automáticos. El que el vecino o la persona tenga que ir a comprobar es imposible. Entonces, aquí tiene que haber una fórmula. Por ejemplo, si yo no digo que exista una cámara para acá, pero, por ejemplo, si hay un par de radar en la Alameda, basta con que exista una foto que asegure que hay señalética. ¿Ah? Porque en fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Una señalética. Y si esto se pone en un sector, en una carretera, como dimos el otro día, que la alcaldesa María Pinto está desesperada con este proyecto porque quiere poner varios en su comuna, bueno, eso hace una trampa, esa señal dura un día. Y al final no funciona. Este es el corazón del proyecto. ¿Cómo certificar que aquí no se abuse y que no signifique de que uno tenga que, como un ciudadano común y corriente, ir a un monstruo que es el Ministerio de Transporte, o a un juez que no lo va a recibir, porque los jueces no reciben, así de claro, a no ser que usted vaya con abogado, presente un escrito y todo, entonces al final sale harto más caro que el parte y pierde cualquier cantidad de tiempo. Si este es el meollo del asunto, es cómo asegurar. A lo mejor tiene que ser más de una señalética, entonces, no sé, pero en las zonas urbanas esto es súper simple, basta que una cámara de la calle compruebe que hay una señal, porque esta avenida, ¿no es cierto?, está controlada con fotorradar a 50 kilómetros por hora. Van a haber otras señaléticas, pero basta con esa que esté para que basten. Nadie puede decir que no sabe. Entonces no lo miremos como algo, yo diría, Presidenta, como algo tan aislado. Y a lo mejor, y no es que quiera enredar la cosa, esta aplicación de este proyecto en las zonas rurales a lo mejor debiera tener un artículo diferenciado, porque es distinto en una zona rural que en la Alameda. En la Alameda, si usted pone 2 o 3 letreros en toda la Alameda, con eso basta. Con eso basta. Muchas gracias, senador Osendón. ¿La mantención de la señalética está establecida? ¿Quién es la responsabilidad? Le preguntó el ministerio. En general, la señalética de tránsito ¿Municipio? de los municipios, sí. Okay. En general, siempre. Ya, gracias. Muchas gracias, ministra. El Transantiago no sé por qué no. Pregúntale si la de Transantiago quién la pone. Por favor. Tengo una consulta, ministra, del senador Osendón. Sí, hay no sé dos. Sí, la puedo contestar. Hay de dos tipos. Por ejemplo, hay en los paraderos. Hay algunos que están bajo la tuición directa del Ministerio, del Directorio de Transporte Público Metropolitano, y tiene el control y tiene además los programas de mantención, y con eso se reponen las señales. Y hay otro conjunto que está entregado a las municipalidades, y las municipalidades son las que se encargan de su mantención y los contratos específicos. Y por eso a veces uno ve diferencia en el estado de mantención de unos y otros en zonas bastante cercanas. De iluminación. Senador Osendón, está sin micrófono. No, es que esto más fuerza da a lo que estamos planteando. Yo le puedo decir por la experiencia que tengo, es que hay comunas, ¿no es cierto?, que usted tiene paraderos grandes que construyó el Transantiago, que se lo entregaron en mantención al municipio, y tiene una iluminación como mala, y es realmente peligroso porque está oscuro. Y otras comunas que tienen plata, que tienen lo mismo, parece de día. Y son totalmente distintas, porque hay un municipio que no tiene la capacidad para mantener un equipo, de mantención permanente. Y eso va a pasar en esto. Yo le aseguro que el 99% de la señalética de este programa lo van a tener los municipios. Y los municipios, muchos no tienen la capacidad y otros no, de interés de mantenerlas al día. Entonces, tiene que haber un incentivo también para las autoridades. Esto no sea una trampa. Estamos copiando a los europeos, pero los que andan en la calle son chilenos. Ahí está la diferencia. Gracias, senador Osendón. Yo les propongo que dejemos pendiente este tema y votación, porque va a requerir de un nuevo debate, que podamos ir despejando un poco, porque acá ya estamos entrando a la operación del sistema también, que nos interesa visualizarlo, senador Osendón. Mire,
yo creo que represento al senador García Huidobro en esto. Este es el punto que define si aprobamos o rechazamos este proyecto. Gracias, senador Osandón. Dejamos pendiente entonces la indicación 14, senador García Huidobro. Gracias. Su micrófono. Ministra, yo quisiera consultarle algo que está ocurriendo sobre todo en las rutas concesionadas. Me da la impresión de que, sin duda que nada de esto es perfecto, pero lo que podríamos con esto, y si esto no se hace como lo dice el senador Osandón, se estaría incentivando a que las personas saquen las patentes y anden sin patentes, como está ocurriendo justamente para no pagar el TAC. Entonces, yo no sé si en esto, por eso que creo que es clave la propuesta de la presidenta en cuanto a dejar esto pendiente y buscar un acuerdo concreto, claro, en que no quede duda de que esa infracción es legítima, razonable y sea cierta, y que la persona esté informada, porque efectivamente aquí nos encontramos con dos cosas. Una, que los interesados obviamente les va a interesar inclusive destruir la señalética, ¿eh? Para que no le pasen el parte. Y por otro lado, no van a estar los recursos para restituir a lo mejor esa señalética, como lo ha dicho el senador Osandón, en cuanto a que los municipios no van a decir, se les está entregando además una carga adicional a la que tienen el día de hoy, que es el tema de todo lo que es la información del tránsito. Por lo tanto, yo creo que yo concuerdo con usted, Presidenta, que dejemos pendiente esto, que nuestros asesores puedan trabajar con los asesores de la ministra, y si se puede llegar a un acuerdo aquí a la primera semana de marzo respecto a este punto, para darle una salida. Okay. O si no, efectivamente, yo he sido bastante contrario del primer día de este proyecto, igual que el senador Osandón, y no queremos justamente, porque aquí hay un tema cultural también. Nosotros como Parlamento eliminamos los fotorradares hace años atrás. El senador Osandón era alcalde en esa época de Pirque o de Puente Alto. En Pirque, creo que estaba de Pirque en esa época. Inclusive, fue tanto la reacción contra los fotorradares, ministra, en que la molestia, yo era diputado en esa época, la molestia que existió respecto a los fotorradares fue tanto que llegó a agregar las velocidades máximas. Antes nosotros teníamos en carretera 100 kilómetros por hora y tuvimos que negociar para llegar a 120, porque el proyecto que tenían los parlamentarios, de los cuales yo me incluía también, y después negociamos, fue de que la velocidad máxima en carreteras era hasta 140 kilómetros por hora, y ahí bajamos. Pero eso le quiero decir que eso fue una reacción natural de la comunidad representada en los parlamentarios de la molestia que existió en esa época por los fotorradares. Entonces, aquí es difícil que nos convenzan de que esto va a ser un fotorradar bueno. Fueron malos, porque se prestó para cualquier problema y se puede prestar. Entonces yo creo que, como bien lo dice el senador Osandón, depende mucho de que se pueda llegar a una solución al respecto, pero si no, nos va a obligar a votar en contra. Eso no más, Presidenta. Gracias, senador García Huidobro. Senador Osandón, luego la ministra. Presidenta, mire, es que yo quiero dar un ejemplo de que de la teoría a la práctica hay un camino larguísimo, ¿ya? Y por eso que hay que tener mucho cuidado con esa diferencia de poder entre el Estado y el ciudadano común en una cosa tan masiva como esta. Mire, hace 3 semanas atrás, un funcionario municipal de Puente Alto fue a La Serena en su auto y dejó el auto estacionado en un estacionamiento concesionado por el Ministerio de las Públicas en el aeropuerto Pudahuel. Volvió, pagó como 50.000 pesos en el cajero y no encontró nunca más su auto. 3 semanas sin que le responda. Tuve que llamar yo para que le respondiera. Oiga, el contrato dice de todo. Y resulta que usted lo único que recibe es una grabadora y la cuestión, y el compadre le robaron el auto, además pagó para sacar lo que no estaba, y resulta que está el poder de uno de otro que es un desequilibrio inmenso.
Esto es masivo, esto van a ser millones de fotos y eso es lo que tenemos que evitar, que es las fotos que llegan sean reales, de partes reales. Ese es el miedo que yo tengo, porque si no esto va a ser el segundo fotoradar y se va a desvirtuar rápidamente. Entonces, cuando hablo con el Ministerio de Obras Públicas me dice, pero si están todas las garantías, están todos los contratos, está todo hecho, es verdad. Pero al compadre le robaron el auto en el aeropuerto, en cuestión concesionada, y hasta el día de hoy no le contestan el teléfono. ¿Por qué? Porque le sale una grabadora que debe ser una vieja que está en Venezuela, no tengo idea dónde habla, porque le contesta una grabadora, pasa uno al otro y al final nada, pero el compadre le robaron el auto. Y además pagó por sacarlo. Eso pasa en Chile. En Europa no pasa eso. Por eso cuando copiamos cuando pasa, primero no le roban el auto y si se lo roban, al tiro, Aquí, hasta ahora, el compadre anda pata, no sabe qué hacer, el auto no está asegurado, por lo tanto se quedó sin auto, ¿no? Y dice todo, está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que digo? Démosle a esto una lógica para que no se transforme en un monstruo hacia millones de personas. El que no respete la velocidad, partémoslo. Pero tiene que haber una prueba de que esto está bien avisado. Y si no, el parte no vale, no, así de claro. La operación. Muchas gracias, senador Osandón. Ministra. Muchas gracias, senadora. Sí, hay algunas cosas que quisiera precisar. Aquí hay sistemas bastante similares que están funcionan bien, y no hemos tenido dramas con su operación. También tienen señalética y también operan con registros digitales, como por ejemplo el uso de vías exclusivas de transporte público. Así que hay un precedente de un manejo que no ha tenido ningún impacto negativo y las personas tienen claros los mecanismos para actuar en caso de ser notificados. Por otro lado, recordemos que el mismo proyecto destina parte de los recursos al Fondo Común Municipal, con el espíritu de justamente cubrir estos costos adicionales que se pueden generar, y además siempre hemos dicho nosotros, en el óptimo, a nosotros nos gustaría que esta recaudación fuera cero, ¿no? Y que fuera decreciente en el tiempo, porque querría decir que las personas están respetando los límites de velocidad y no se han generado las infracciones. Así que por eso, si bien en el inicio es posible que haya una recaudación que permita justamente mantener e instalar estas señales, en el tiempo eso debiera ir también decreciendo. Respecto a que se incentive, por ejemplo, sacar la patente, en general las leyes lo que hacen es corregir conductas, es establecer un marco normativo, y siempre hay personas que se saltan la ley. Eso es innegable y nosotros quisiéramos que no pasara. Pero la ley justamente lo que hace es proteger al resto de las personas del impacto negativo que puede significar que la velocidad siga siendo excesiva en las áreas de mayor riesgo. Solamente eso quería mencionar, y además Romina va a hacer un comentario sobre estas indicaciones. Bueno, por supuesto, nosotros tenemos la mejor voluntad de encontrar el mecanismo más adecuado para materializar el objetivo que han planteado los senadores Osandón y García Huidobro. Así que vamos a proponer eso. Respecto a estas indicaciones, Romina va a hacer una aclaración también, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, ministra. Romina Garrido tiene la palabra. Sí, no solamente señalar que las indicaciones 14 y 15 del senador García Huidobro y del senador Piug son indicaciones de protección de datos, que lo que hacen es fortalecer esta obligación de la protección a la vida privada en la instalación de los dispositivos que finalmente graben a los vehículos. Entonces, si bien son temas relacionados, son temas que quizás, bueno, la sugerencia es que se puedan aprobar las indicaciones 14 y 15 que son referidas específicamente a la protección de la vida privada y, por cierto, buscar la mejor fórmula para complementar esta obligación que va a tener el Estado de notificar a las personas de dónde está la señalética para que sea un parte válido, que como se propone va a los artículos 9 y 10. Muchas gracias, Romina. Ministra. Perdón, no, se me quedó la mano
y el pedido de palabra de la intervención anterior. Gracias. Ok. Bueno, vamos a dejar pendientes las indicaciones. Yo creo que ha sido un buen debate. Vamos a tener que continuarlo para resolverlo, ¿sí? Senador. Yo le pediría, por su intermedio a la ministra, que le pida a Juan Carlos que con Tomás y los asesores lleguen a un acuerdo de una, ¿cómo se llama?, de una propuesta más concreta para que no tengamos una discusión y saquemos esto rápido. Excelente. De todas maneras. Tomamos el acuerdo entonces. Y lo volvemos al punto ya en la próxima sesión. Hacemos el artículo 6 a la indicación 16, por favor. La indicación número 16 va al artículo 6, es del honorable senador señor García Huidobro, para intercalar después de la palabra telecomunicaciones la siguiente frase: con apego irrestricto a lo señalado en el inciso segundo del artículo 5 de esta ley. ¿Podemos darle lectura al artículo 6, por favor? El artículo ¿Dónde 6 se agrega dice, esta los requerimientos de... Sexto, la indicación. Pero dice respecto al Sí, artículo 5. sí. Lo señalado en el inciso segundo del artículo 5. Hace referencia. Por eso, veamos el 6 y veamos qué es lo que hace referencia a la frase. Que eso estaría, no, perdón, presidenta, es que eso está esto está en relación a lo que estamos discutiendo. El reglamento. Esto está en relación al artículo, la instalación de dispositivos, entonces el artículo 5. Y como, Página número 13, por Lo que favor. pasa es que estamos en la 13 y en el fondo lo que se está haciendo ahí es intercalar con apego irrestricto al señalado del artículo 5, pero como esto lo estamos reestudiando, ¿cómo va a quedar ese artículo? Yo le pediría que se pudiera quedar pendiente también. No sé si le parece. Gracias, senador García Huidobro. Estas son las condiciones. Hay un reglamento que establece las condiciones respecto de cómo van a ser utilizados los dispositivos. Y va a establecer también el reglamento de los controles que deben realizarse durante la vida útil de los referidos dispositivos. Y se señala con apego irrestricto lo señalaron el inciso segundo del artículo 5. ¿Qué dice el inciso segundo del artículo 5, por favor? Sí. Sí, queda claro. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establecerá la metodología de carácter objetiva que determinará la localización y la cantidad de equipos automatizados y de registro de infracciones de tránsito y demás aspectos técnicos. La definición de la instalación de los equipos podrá contar con mecanismos de participación de los municipios y de participación ciudadana en la forma y en los casos que determine el reglamento. Muchas gracias, Araceli. Ok, le voy a dar la palabra a Juan Carlos, senador Osandón. Sí, una pregunta. Y después al Ejecutivo. La participación ciudadana me parece súper bonita, pero la contradicción es que aquí hay un reglamento para una determinación técnica, no de participación ciudadana, porque la participación ciudadana o la opinión, bueno, todos van a querer un fotográfico frente a casa, por supuesto, es como cuando en los municipios hablan de los lobos de toro o la luminaria. Yo creo que, ojo, de que aquí esto es un tema técnico, absolutamente técnico, y habría que definir que si el municipio participa, yo pondría el departamento de tránsito del municipio, porque si entramos que empiece comunitario, la Dideco, aquí va a quedar la grande, no sé, mi impresión es que por lo que han planteado este es un proyecto que tiene una base ingenieril absolutamente ¿cómo se llama? Absolutamente técnica, sobre la base de accidentes, de todo lo que es técnico, y eso hay que dárselo a los técnicos. Entonces esto no es para que opine el alcalde o el consejo, esto es para que opine la dirección de tránsito, para que opine el departamento, el reglamento, los especialistas en este tema del ministerio. Pero si usted mete la participación ciudadana para quedar bien con todo, aquí va a tener que preguntarle a las juntas de vecinos. Y yo no sé qué saben las juntas de vecinos de ingeniería y tránsito. No lo digo en forma despectiva, digo que esto es muy técnico. Y si lo chacreamos en lo técnico, las decisiones van a ser súper difíciles. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la avenida Vicuña Maquena, en la Florida, todos los antecedentes técnicos dan que necesitan 3 fotorradar? Y el alcalde, el consejo y las juntas de vecinos no quieren fotorradar en esa calle.
¿Quién manda? ¿Quién pone? Así que, ojo con la participación de no expertos en temas que son absolutamente técnicos. Gracias. Cuando usted lo opera en un hospital, no le preguntan al sistema de seguridad si a usted lo operan o no. Entonces aquí yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque lo he visto. Como, por ejemplo, se ponen lomos de toro o algunas medidas por presión ciudadana en lugares, por ejemplo, de tráficos que a la grande en los tacos, porque pasan camiones, yo lo he visto, camiones con áridos que no pueden pasar por los lomos de toro, etcétera. Transportan animales al lado de un matadero, que a la grande con los animales, cosas que son súper prácticas, pero creo, insisto y repito, esto hay que acotarlo a que los que opinen sean técnicos. Y si metemos al municipio, informe técnico del Departamento de Tránsito. Ojalá firmado por el ingeniero de tránsito de la cuestión. Si no, acuérdense, o van a llevar de lomo toro en los dirigentes que tienen más poder, o van a sacar, perdón, de fotobar, o van a sacar en las avenidas que a ellos les molesten. Van a empezar, por ejemplo, termino con esto. Hay comunas como el caso de Puente Alto que los taxistas son los taxistas son poderosos. Si hay lugares que les molestan, por supuesto que van a hacer una presión ciudadana con todas las organizaciones para que no lo pongan ahí. Y sería pésimo. Lo importante es que a ellos no les hagan una trampa y que les pongan la señalización indicada y el fotorradar donde debe que estar técnicamente. Yo lo he vivido, por eso le estoy diciendo que lo técnico se va a un tema de social y de fuerzas sociales, etc. Muchas gracias, senador Osandón. Senador García Huidobro. Yo entiendo lo que dice el senador Sandón, pero en parte no comparto. Porque muchas de las necesidades que tiene la comunidad es bueno expresarlas por el camino como el que corresponde, que es al municipio. Por ejemplo, yo les quiero comentar que de gran parte de los lomos de toro o de las restricciones de velocidad que se han puesto en municipios como por ejemplo Rancagua, cuando teníamos un gran alcalde como Eduardo Soto, él justamente se preocupó de que la comunidad participara y justamente por la protección de las vidas de ellos. Entonces esto tiene, claro, sin duda esto de ir al el excesivo tecnicismo lo comparto en el sentido que tienen que ser personas que, pero creo que el objetivo, la frase como viene en el proyecto, es como que la propia comunidad la beneficia y de alguna manera la institución que tiene, que son sus juntas de vecinos, muchas veces son ellas las que le plantean a la autoridad la solución. Entonces yo creo que ese es el espíritu un poco que está en esta propuesta que aprobó el Senado. Entonces en ese sentido entiendo que lo peor sería que la ciudadanía, que en el fondo sufre esta situación, no esté en relación justamente con quién tiene que tomar las decisiones. En ese sentido, sí. Porque no creo que tiene otro sentido esa... Voy a tomar la palabra. Sí. Solo un tema. Lo que estamos viendo es un reglamento que determina la localización y la cantidad de equipo automatizado. Esto no es infinito. Y obviamente entiendo, pues no existe el reglamento, pero el reglamento dispondrá y establecerá los criterios para definir estos. Entonces eso es parte de una conversación que de aprobada la ley viene. Yo creo que es importante lo que usted plantea, senador, pero también es importante que hayan procesos de participación. No es que la comunidad va a decir dónde va, pero tiene una voz. Hay una comunidad en Andrés Bello que debe tener una opinión, que ve constantemente que es una zona de peligro, de riesgo. Parece que me expliqué mal. Vamos a Veamos, a ver, senador Osandón. Yo no estoy diciendo de que la comunidad no participe, porque además yo diría que la labor esencial del municipio es representar a la comunidad. Por lo tanto, ahí hay un canal. Pero aquí dice textualmente, la definición de la instalación de los equipos podrá contar con mecanismos. La definición es una acción, es una facultad que tengo yo. Dice, podrá, no es vinculante. Sí, pero espérate. Pero esto, yo lo que le pondría al revés, yo le pondría la participación de los municipios y ellos, o sea, darle como argumentar que el municipio deberá, no sé, consultar o ver su mecanismo de participación. Lo que no se interprete que quien define
sean no expertos. Claro. Eso es lo que yo quiero... Que eso estaría el reglamento, exactamente. Por eso, que en eso hay que tener cuidado porque en el fondo las presiones son muy fuertes. Entonces, yo estoy de acuerdo en la partición, pues además es evidente la partición. Pero fíjense que en las avenidas troncales, cuando la comunidad presiona y presiona y presiona para poner por lo menos un kilómetro, en las áreas principales el director de tránsito tiene que pedirle permiso a la Seremi y fundamentarlo técnicamente para poderlo sacar. Y me parece súper correcto. No es que porque la señora Juanita me presionó. Sí. Eso es lo que yo quiero evitar aquí. Nada más. Que en el fondo participen, pero el municipio tendrá que fundamentar técnicamente esa argumentación. Muchas gracias, senador. No sé si se le puede arreglar algo ahí. Sí, lo dejamos pendiente, las indicaciones 16, 17 y 18, y continuamos la próxima sesión. Esperamos también abordar el título 3. Yo le quiero agradecer a todos por su presencia hoy día en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.